Amén, amadas hermanas. Es un placer hablar con el ejército de vencedoras. Estamos involucrados en una batalla y el Señor es nuestro general. Él es aquel que está a nuestro frente y la victoria está garantizada. Alabado sea el Señor. Mas es muy importante de que conozcamos los principios de la batalla espiritual. Cómo es nuestro enemigo, cómo él actúa y las armas que tenemos. Y hoy, a mí me gustaría tocar un punto inicialmente sobre una de las estrategias del enemigo. A mí me gustaría, amadas hermanas, que hacen parte de este ejército, quisiera que presten atención a esta estrategia del enemigo. En Marcos capítulo 9, versículo 17 al 18, nosotros tenemos el caso de aquel hijo lunático. El padre trae al hijo para que los discípulos lo tomen y puedan ahí ayudarlo. No voy a utilizar solamente Mateo, sino también Marcos. Marcos capítulo 9, versículos 17 al 18. Marcos capítulo 9, versículos 17 y 18. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Aquí tenemos entonces un padre que trae a su hijo, que está poseído por un espíritu mudo, y él dice algo a lo cual debemos prestar atención, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos. Entonces miren aquí, cuando el enemigo ataca, él quiere lanzarnos por tierra. Él dice aquí, donde quiera que le toma. Entonces el enemigo siempre va a buscar una oportunidad para derribarnos. Y aquí dice, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Miren, un ataque tras otro. La persona va enflaqueciendo. Y vamos a ver algo más en Marcos 9, versículos 22 al 24. Marcos capítulo 9, versículos 22 al 24. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Preste atención en esta afirmación. El enemigo quiere matar. Mas él entonces lanza a ese muchacho en el fuego y en el agua. Usted sabe, cuando el enemigo le ataca a usted, quiere lanzarle a usted en el agua o en el fuego. Son dos extremos. Cuando surgen problemas entre hermanos, entre hermanas, entre los cónyuges, eso es lo que el enemigo quiere hacer. Le lanza a usted en el fuego y lanza a su esposo en el agua. Y ahí es donde comienzan las discusiones. Extremos. Mas todo con el intuito de matar. Y de ahí el Padre dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad.
Y el versículo 25 de Marcos 9 dice: Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Yo quiero que ustedes vean, amadas hermanas, que ese espíritu era un espíritu mudo y sordo. Y nosotros sabemos de que cuando hay una persona sordomuda, tiene inicialmente el problema de que es sorda y luego viene el problema de que es muda. Entonces podemos ver una cosa. ¿Cómo es que el enemigo hace? Primero, la primera cosa que él hace es utilizar un espíritu sordo y mudo para atacarnos. Todo comienza con sordez. Usted deja de oír la palabra de Dios. Usted deja de prestar atención a la palabra de Dios. Y es ahí que se tiene como resultado a usted ya no queriendo hablar más la palabra de Dios. Esto es algo extremadamente interesante. Cuando oímos la palabra de Dios y la palabra nos llena, nosotros queremos hablar, ¿no es así? Mas, amadas hermanas, cuando ustedes escuchan algo que a ustedes les gusta, comienzan a hablar y nadie puede detenerlas. Ese es el hecho. Están viendo la importancia de oír. Mas usted tiene que oír la palabra de Dios. Mas el enemigo actúa por medio de un espíritu sordo y mudo. Entonces, mire esto, ese espíritu sordo y mudo impide a alguien que oiga la palabra de Dios y también impide de que alguien hable la palabra de Dios. El resultado, se queda desconectado de Dios y el enemigo le lanza a usted hacia el fuego, hacia el agua, hacia la tierra. Ese es el resultado. Eso es lo que sucede. Amadas hermanas, ustedes hacen parte del ejército de Dios y una de las cosas más importantes en nuestra batalla es oír la palabra de Dios. Porque cuando usted escucha la palabra de Dios, la palabra entra en usted y luego sale por su boca y se convierte en un arma poderosísima. Mas primero, la palabra necesita entrar. Ahora, en Mateo 17, a partir del versículo 19, aún sobre este caso de este muchacho lunático. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es lo que necesitamos ver aquí, en este relato? Es que hubo una batalla y los discípulos no consiguieron vencer esa batalla. ¿Es correcto? Ahora, el Señor, nosotros no hablamos del Señor por causa de ese espíritu sordo y mudo, y vemos también ese caso aquí. Y en esta porción de Mateo, los discípulos preguntan por qué motivo ellos no consiguieron echarlo fuera. Y ahí el Señor habla de la pequeñez de su fe. Ahí percibimos algo muy importante. Para la batalla necesitamos de fe. Es correcto. Si nuestra fe es pequeña, tenemos dificultades en vencer. Entonces mire esa cuestión de la importancia de la fe.
Tenemos que creer en nuestro general. Tenemos que creer en las armas que el general nos da. Tenemos que creer en las palabras de nuestro general. Nosotros creemos y tenemos que creer en el poder de nuestro general, en la estrategia de nuestro general. Nosotros no vencemos por el poder que hay en nosotros, vencemos por el poder de nuestro general. Es el poder de Dios. Entonces, la importancia está en nosotros tener fe. Más, aquí el Señor añadió otros 2 puntos. Dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces tenemos 3 puntos, la fe, la oración y el ayuno. Eso es importante para la batalla. La cuestión del ayuno significa ¿qué? Significa una dependencia absoluta y una entrega absoluta. Nosotros no queremos otra cosa, a no ser lo que el Señor quiere, ¿es correcto? La alimentación es algo importante para nosotros. Mas decimos ahí, yo quiero la victoria del Señor, eso es importante. Yo no quiero comer, yo quiero que esa persona sea salva. Yo no quiero comer, yo quiero que el Señor restaure mi casa. ¿Eso es qué? Eso es para mostrarle al Señor de que nada más nos importa, sino que nos interesa sus intereses, su mover en la tierra, su reino. Y no es una cuestión solamente de alimento. El alimento es para nuestro cuerpo físico. El ayuno más importante que el ayuno físico, del alimento físico, es el alimento que damos a nuestra alma, aquellas cosas que a nuestra alma le gusta. Yo puedo dejar de comer tal vez, mas yo no puedo dejar de ver mi novela. Entonces, ¿de qué sirve un ayuno en el cual usted no come, mas sí ve su novela y no se la pierde por nada? ¿Qué es peor, comer o ver la novela? Ustedes saben la respuesta. Yo no necesito darle la respuesta a usted. Entonces nosotros tenemos que saber de que es necesario que nada más nos importe, solamente su propósito del Señor. Y eso demuestra una conexión absoluta con Dios. Amén. Yo creo que ese relato muestra mucho y muchos puntos para nosotros, para que podamos ver la batalla espiritual. Fe, oración y ayuno. Amén. Crea. Hay ciertas cosas, ¿cierto? El Señor dice, miren, Mateo 16. En Mateo 17 intentaron expulsar aquel demonio. Y en Mateo 10 el Señor les había dado la potestad de poder expulsar demonios. Mas aquí, en Mateo 17, ellos no consiguieron expulsar aquel demonio. Y por eso el Señor dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Y eso es importante para la batalla. Amadas hermanas, que hacen parte de este ejército de vencedoras, tenemos armas individuales y tenemos armas colectivas. La oración puede ser un arma individual, mas también tiene un tremendo poder como arma colectiva. Eso es orar juntos. Ese es un ejemplo de la situación. A mí me gustaría también mostrarles algo a ustedes, amadas hermanas. La oración es una comunión con Dios, es una unión con Él y una dependencia total de Él. Más para que nuestra oración tenga más poder, necesitamos estar conectados con la palabra de Dios.
Y eso podemos verlo en Efesios capítulo 6, versículos 17 al 18. Efesios capítulo 6, versículos 17 al 18. Dice lo siguiente: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo nosotros aplicamos la armadura en nuestras vidas? ¿Cómo es que nos revestimos de la armadura? ¿Cómo es que nosotros usamos esa armadura de Dios que está en Efesios 6? Es con toda oración y súplica. Nuestra conexión con Dios y con la palabra de Dios necesita ser establecida. Aquí dice, la espada del Espíritu. Habla también del yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es por medio de la oración que nosotros nos vestimos de esa armadura. Por ejemplo, yo voy a salir en la mañana. Señor, yo quiero estar revestido de tu armadura, de la armadura de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Entonces tengo que orar. Señor, yo estoy aquí. Señor, quiero ser guiado con la verdad. Señor, quiero más fe, quiero más justicia, quiero más de tu salvación, quiero aplicar todo eso a mi vida. Estoy usando mi espíritu, ¿no es cierto? Entonces es necesario utilizar ahí el espíritu con oración y súplica. Y algo muy interesante en el versículo 18. Yo quiero que ustedes observen, amadas hermanas. Toda oración y súplica, en todo tiempo en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí dice todo, 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 todo. No es solamente un poco, no es una parte, no es una fracción, es todo. Y es por eso de que es importante de que veamos que esta armadura es una armadura colectiva. Juntas, ustedes pueden conseguir eso. No es así. Mas aquí vemos la importancia de la palabra de Dios. Otra cosa, Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada, aguda de dos filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Aquí habla del Señor y habla de esa espada de 2 filos que sale de su boca, que es la palabra de Dios. Amadas hermanas, la palabra de Dios es importantísima en la batalla, porque es un arma ofensiva. Es correcto. Es un arma para atacar al enemigo. Es un arma para conquistar la tierra. Es un arma para derrotar al enemigo. ¿Cómo fue que el Señor Jesús derrotó a Satanás? Allí en la tentación en el desierto, fue con la palabra de Dios. El Señor Jesús usó esa arma. Si Él utilizó esa arma, ¿por qué nosotros no utilizarla? Nosotros tenemos esa arma. Y ahí en Apocalipsis 12, cuando habla de los vencedores, ellos tenían 3 armas: la sangre, la palabra del testimonio, y no amar su propia vida, no amar su vida del alma. Mas preste atención, es la palabra del testimonio. Ese es un arma. La palabra produce un testimonio porque usted tuvo una experiencia. En Apocalipsis 19:15, Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 dice:
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces Apocalipsis nos muestra mucho la figura del Señor y la espada que sale de su boca. Ese es nuestro general. Si el general lucha con la espada que sale de su boca, entonces nosotros también vamos a usar esa arma. Vamos a usar la espada del Espíritu. La victoria viene por medio de eso. Por eso es tan importante de que demos atención a la palabra que Dios está hablando con nosotros hoy. ¿Por qué? Porque la palabra es para nuestra época, es la palabra para este momento exacto. Es la arma que tenemos para este momento de la batalla. Usted puede economizar en muchas cosas, mas usted no puede economizar tiempo en la cuestión de ganar de la palabra de Dios. Yo como un soldado puedo ir a la guerra sin arma y decir vamos a la guerra y todos van y las armas ¿dónde están? Las dejaron en casa. Amada hermana, ¿usted es una soldada que utiliza el arma o no? Yo tengo que hacer esa pregunta. Porque no se sale a la batalla solamente con coraje y con eso basta. Se necesita tener el arma. Y ahí el arma es la palabra. Claro, hay también la oración, el ayuno, mas ahora estamos hablando de la palabra. ¿Cuál es la importancia de la palabra en su vida? ¿Tiene valor en su vida la palabra? Es importante también la oración. La importancia que usted le da a esos elementos es cuánto usted utiliza esa arma. No sirve de que usted sepa dónde está el arma. Usted necesita tomar el arma, utilizarla. Mire esto. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo quiero contar otro secreto sobre una soldada del ejército de vencedoras. Lo primero que hace es tomar esa arma y aplicarla en sí misma. ¿Por qué? Porque esa palabra entra en nosotros. Divide alma y espíritu. Preste atención en eso, eso es muy importante. Muchas hermanas piden ayuda diciendo, Miguel, vienen varios sentimientos dentro de mí y yo no sé qué viene del alma y qué viene del espíritu. Usted, hermana, ya tuvo esa duda antes, ya se preguntó eso antes. Ahora, ¿esto viene del alma o del espíritu? Vienen ahí dudas. ¿Cómo yo voy a saber si viene del alma o del espíritu? Si usted tiene la palabra de Dios dentro de usted, esa palabra es que divide si viene del alma o del espíritu. ¿Entendió eso? Por eso usted tiene que primero tomar la palabra para sí misma. Usted no va a usar su alma, va a usar su espíritu. Entonces la palabra de Dios entra en usted y separa alma y espíritu. Y usted sabe lo que es de su alma y usted sabe lo que es de su espíritu. Y aún más, usted consigue discernir
los pensamientos del corazón, las intenciones del corazón. Y ahí es que dentro de usted surgen esas preguntas de ¿por qué estás haciendo eso? ¿Cuál es tu intención? Claro, puede ser algo muy bonito, mas el Señor con la palabra de Dios entra y ahí descubre su intención. Si su intención no es pura, y ahí usted dice, mi intención no es pura y por eso esto lo dejo de lado. Por eso es que es necesario de que yo aplique la palabra en mí. Y aquí dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque la palabra entra en nosotros. Es como si la palabra cortara nuestro ser y abriera todo nuestro interior, todas las entrañas, todo lo que está en el interior, siendo abierto y manifestado, colocado delante de Dios. Eso permite de que Dios opere en nosotros y nos cure. Y ahí Él viene a fortalecernos y así es que vamos a la guerra. Amén. ¿Comprendieron por qué? Esto es importante. Yo no puedo luchar contra el enemigo si yo tengo la base del enemigo dentro de mí. Yo no puedo dar base al enemigo dentro de mí, en mi interior. Mas por medio de esa palabra que expone, esa palabra que opera, es que las cosas son hechas. Amén. Ahora, vamos a ver sobre esa cuestión de la batalla. Y ahí yo quiero hablar. Miren, la batalla espiritual tiene un aspecto individual y tiene un aspecto colectivo. La batalla en aspecto individual es algo personal y la batalla en aspecto colectivo es algo conectado a la iglesia, a los demás hermanos y hermanas que sirven juntos, que están viviendo junto a usted. El enemigo tiene dos acciones. Primero, la acción contra un individuo, contra la persona. Y esa acción contra la persona busca derribar a la persona, busca derrotar a la persona y busca anular a la persona. ¿Entendió eso? Entonces, usted recibe la palabra y el enemigo viene a tentarle a usted porque él quiere que usted caiga en sus artimañas, quiere que usted peque, para que entonces usted caiga, sea anulada, sea derrotada. ¿Entendió? Y ahí usted dice, bueno, ya estoy aquí. Y él consiguió anularle a usted. Ese es el aspecto del ataque del enemigo. Claro, vamos a luchar contra el enemigo y vamos a vencer al enemigo. Vamos a vencer las tentaciones, vencer los ataques. Eso es en aspecto personal. Más, el enemigo tiene el ataque en la parte colectiva. Y el ataque en la parte colectiva, dentro del enfoque del hablar actual de Dios, es impedir la edificación. ¿Por qué? Porque si él consigue impedir la edificación, él ya ganó la batalla. ¿Comprendieron eso? Si la edificación se lleva a cabo, ha llegado su fin, él es derrotado, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia edificada. Ahora, si él consiguió impedir la edificación, él consiguió impedir de que usted coopere, trabaje en la edificación, él ya venció en su vida y en el aspecto colectivo. ¿Comprendió? ¿Entendieron, hermanas? Yo quiero que ustedes tengan una visión clara de esto aquí, porque estamos involucradas en una batalla y esa batalla primero es para nuestra salvación individual y segundo es para que haya la edificación. Y ahí el Señor puede regresar. Es para que conquistemos esta tierra. Ese es uno de los objetivos de Dios. Miren, si el enemigo
consigue impedir el objetivo del Señor, Él ganó, Él ya venció, ¿no es así? Es verdad. Entonces necesitamos tener tal visión y revelación. Usted puede haber vencido a Satanás en sus ataques personales, mas ahora en el aspecto colectivo, amada hermana. ¿Usted venció o no? Y la pregunta se responde con una cosa. ¿Usted participa o no participa de la edificación del cuerpo de Cristo? Si usted participa, usted tiene la victoria en los dos aspectos, personal y colectivo. Mas si usted no participa, usted está viviendo una vida espiritual buena, entre comillas. Usted solamente ha vencido en el aspecto personal, mas ya ha sido derrotada en el aspecto colectivo. Mas estamos hablando de un ejército de vencedoras, y las vencedoras vencen en el aspecto personal y colectivo. ¿Sabe de lo que tiene Satanás más miedo? Es de que cada una de ustedes se levante y participe de la edificación. Es eso ahí mismo. De eso Satanás tiene miedo. Yo quiero saber si ahora, luego al final de este encuentro, Satanás va a estar temblando o no. ¿Él va a temblar o no va a temblar? ¿Ustedes están seguras? ¿Tenemos cuántas hermanas aquí? 530. Sí, 530. Miren eso. Satanás, debajo de los pies de 530 hermanas. Amén. ¿Es eso lo que Dios quiere? Y mire, la palabra de Dios es muy importante. Por eso yo quiero leer con ustedes Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos capítulo 20, versículo 32. Dice así. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo estaba cerca de irse, lejos ya, y él dijo, vamos a esperar un momento, vamos a hacer algo. Yo voy a encomendarlos a ustedes al Señor y a la palabra de su gracia. El Señor y la palabra de su gracia tienen poder para sobreedificaros. Y no solamente sobreedificarlos, sino darles herencia con todos los santificados. Eso es ser vencedora, ¿no es? Aleluya. Podemos ser sobreedificadas y también ganamos la herencia. Debajo del Señor y la palabra de su gracia, siendo cubiertos por todo eso. Porque la palabra, el Señor, da fuerza y poder a su ejército. Yo quiero mostrar algo para ustedes, amadas hermanas, en esta mañana. De aquí en adelante yo voy a empezar a enfatizar el aspecto colectivo de la batalla. Porque el aspecto personal, ahí es fácil poder percibir. Usted dice, yo hoy fallé, hoy fui derrotada y mañana no quiero ser derrotada. Mas en el aspecto colectivo necesitamos de la misma manera percibir. Mire esto. ¿Cuál es el objetivo de Dios hoy dentro de la palabra actual? Es la edificación. Entonces la batalla es para que podamos tener la edificación. ¿Es correcto? Estamos definiendo de manera práctica. Si tenemos la edificación, estamos ganando, estamos venciendo. Si no tenemos la edificación, estamos perdiendo. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios para que podamos tener la visión y la figura de la batalla. Hechos capítulo 20, versículo 31.
Hechos capítulo 20, versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esta era la batalla de Pablo. Con lágrimas, amonestando, hablando con la palabra, de día y de noche, noche y día. Eso es algo que necesitamos comprender y ver. La batalla es para ganar personas. En la edificación, la batalla es para ganar personas. En nuestra vida, vencimos al enemigo, vencemos a los problemas, ocurren milagros, aleluya, vencimos el problema. Eso percibimos fácilmente, mas la batalla colectiva es para ganar personas. La victoria es alcanzar el objetivo. ¿Cómo usted define la victoria? Es alcanzar un objetivo. Si usted alcanzó ese objetivo, obtuvo victoria, mas si no lo alcanzó, no tuvo victoria. Ahora, yo quiero leer con ustedes Isaías 61. Isaías 61, versículos 1 al 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a todos aquellos que lloran. Yo quiero hablar ahora de lo que una soldada del ejército de vencedoras hace. Primero, esta soldada tiene el Espíritu del Señor. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento. Tiene el Espíritu del Señor. Entonces, mire lo que dice aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y ese Espíritu que está sobre mí no es un espíritu estático, es el espíritu dinámico. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque me ungió. El Espíritu en nosotros viene a ungirnos. ¿Qué es ungir? ¿Qué es la unción del Espíritu? Es el Espíritu moverse en mi interior. Aleluya. Yo tengo el Espíritu en mí. Hay el Espíritu en usted. Cada soldado del ejército tiene el Espíritu del Señor. Y ese Espíritu se mueve. Eso es fundamental. Ese Espíritu se mueve. Y cuando ese Espíritu se mueve, el resultado lo podemos ver aquí. ¿Me ungió para qué? Esa unción, ese mover del Espíritu, tiene una meta. Yo voy a decir una cosa, el Espíritu en usted tiene una meta. Porque usted hace parte del ejército de vencedoras, el Espíritu se mueve en su interior. ¿Por qué? Porque tiene una meta. Porque usted hace parte del ejército de vencedoras. Y aquí dice, me ungió para predicar buenas nuevas a los abatidos. Me envió a vendar a los quebrantados. Puede ver aquí, predicar, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar, proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esa es su batalla del día a día. Esa es la batalla en el aspecto colectivo. ¿Comprendieron? Esa es la función del ejército. Ahí, si usted le pregunta a Dios, Dios, ¿qué es lo que tu ejército hace? Él dice, mi ejército predica buenas nuevas, va a vendar a aquellos
que están quebrantados de corazón. Va a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y ahí, ¿quién sufre el daño? Es Satanás. ¿Por qué? Porque esos quebrantados de corazón, los que están cautivos, los que estaban lastimados, esos estaban debajo del poder de Él. Y porque nosotras actuamos siendo uno con el Señor, ahora esas personas son del Señor. Amén. Y aquí dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Yo quiero leer con ustedes ahora Lucas capítulo 4. Después yo voy a volver aún a Isaías, más vamos a buscar Lucas 4 a partir del versículo 16 hasta el versículo 20. Lucas 4, versículos 16 al 20. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito exactamente esa porción que acabamos de leer en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí, el versículo 20, preste atención a esto, hermana. Y enrollando el libro, cerrándolo, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo voy a decir una cosa a ustedes, amadas hermanas. Primero, el Señor usó y aplicó eso para Él. Y hoy somos el cuerpo de Cristo. Si es aplicado para el Señor, es aplicado también para nosotros, porque somos el cuerpo de Él. Él usa su cuerpo en esta tierra. Él tiene un ejército, y ese ejército tiene las características de Él. Yo quiero que ustedes presten atención en una cosa. Él dice así. Él lee, a predicar el año agradable del Señor. Y él ya no continúa el versículo de Isaías, porque el versículo de Isaías tenía aún el día de la venganza del Dios nuestro, mas él no leyó esa parte. Él leyó hasta el año agradable del Señor y cerró el libro. Eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque ahora es el año agradable del Señor. Este es el momento de libertar a las personas. Este es el momento. Más, y mire esto, en Isaías, cuando habla, dice, el año agradable del Señor es un año en el cual se proclama libertad, mas el día de la venganza es solamente un día, un año comparado con un día. Mire la gracia y misericordia del amor de Dios. Segundo punto, miren, él enrolló el libro.
Y hasta ahora, ese año agradable del Señor continúa. Él un día va a abrir nuevamente el libro y pues va a leer hasta el final del versículo más. Hasta el momento está cerrado. Alabado sea el Señor. El momento es ahora. Este es el momento. Yo quiero, amadas hermanas, leer con ustedes. Ahora vamos a continuar. Vamos a volver a Isaías 61. Versículo 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cuando el Señor nos usa, nosotros entonces hablamos. ¿Está correcto? ¿Qué ocurre? Consolamos a aquellos que lloran. Y vamos a ir al versículo 3 ahora. Versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, se les dé una corona. Vemos personas que están de luto, están sufriendo, están con ceniza, mas vamos a llevar a esas personas a la gloria. Vamos a hacer que se coloque en ellos una corona. Miren, aquí continúa diciendo: óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Miren, esas personas que usted va a ayudar serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Miren que esas personas se van a convertir en algo maravilloso. Y cuando usted hace eso, esas personas a las cuales usted ayudó, usted sabe qué van a hacer esas personas. Mire el versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas. Esas personas van a ser parte de la edificación. Van a participar. Ahí dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Nosotros somos un ejército que da. No es eso lo que dijimos, que da vida y edifica. Esa es nuestra batalla diaria. Usted ve un grupo de hermanas que salen a apacentar a algunas personas. Podemos mirar y decir: ah, bueno, fueron a apacentar. Mas si usted tiene visión espiritual, usted va a ver que la verdad, lo que está ocurriendo, es este versículo, es la realidad de este versículo. Ese grupo de hermanas salen a predicar el evangelio, a cuidar de las personas, y usted pregunta a las hermanas: ¿qué fue lo que sucedió hoy? Y ahí las hermanas van a decir: el Espíritu del Señor está sobre nosotras. El Señor nos ungió. Fuimos a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Fuimos a dar libertad a los presos. Fuimos a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Fuimos a llevar corona a aquellas personas que estaban enlutadas, llevando óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Estas personas se están convirtiendo en árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, reedificando las ruinas antiguas. Y ahí aún usted va a decir, usted va a poder decir: ese versículo se cumplió en nuestras vidas. Esa es nuestra batalla. Imagine, con ese resultado, Satanás está sonriendo, se está arrancando los cabellos. Victoria, eso es victoria. Nos quedamos alegres, muchas veces con una deuda pagada, decimos: gracias al Señor, ya tuve victoria.
Mas no, miren, esta victoria que tenemos acá, comparada a la victoria que usted podría tener con el hecho de pagar una deuda, es mucho mayor. Esta victoria acá que vemos es muy importante porque la deuda que usted consiguió pagar no influenció en la eternidad, mas esta victoria aquí sí influencia en la eternidad. Entonces, cada uno de aquellos elementos nos muestran una batalla. Ahora yo quiero leer con ustedes. Isaías 58, a partir del versículo 5. Mas yo voy a leer en la versión King James actualizada. No sé si el servicio de proyección tiene, mas Isaías 58 a partir del versículo 5. Dice lo siguiente. Hablamos del ayuno, ¿no es así? Es una porción bastante conocida, mas yo quiero aplicarlo, todo eso, a la batalla espiritual, porque el ayuno está ligado a la batalla espiritual. Usted ayuna porque tiene una batalla, ¿no es así? Entonces es algo que está conectado directamente a la batalla espiritual. Por eso vamos a aplicar eso dentro de la batalla espiritual a los ojos de Dios y no a los nuestros. 58:5. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que parezca que está afligido, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza en señal de gran lamento. Eso es lo que vosotros llamáis de ayuno y de día agradable a Jehová. Versículo 6. No, nada de eso. El ayuno que deseo no es este. ¿Cuál es el que yo deseo? El que se liberte. Miren, el deseo del Señor con respecto al ayuno es liberar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Esa cuestión de poner en libertad a los oprimidos, usted puede hacerlo. Y puede hacer una ligación, una conexión con el perdón. Ustedes a veces guardan a personas dentro de su corazón, ahí como en una cárcel, mas necesitamos liberar a esas personas. 58, versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Amadas hermanas, cuando estamos en las manos de Dios, estamos cumpliendo sus órdenes. Las personas son salvas, ellas son satisfechas en sus necesidades. Y miren ahora, dice, no esconderse de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Ahora el versículo 8 es el resultado. Si usted hace eso, ahí vemos la batalla primeramente. ¿Qué es la batalla? La batalla es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Eso es batalla. Partir el pan con el hambriento, eso es batalla. Abrigar, dar albergue a los pobres, dar vestidura al desnudo, eso es batalla. No esconderse de nuestro hermano, nuestro prójimo, eso es batalla. Si usted hace eso, veamos el resultado de esa batalla. 58:8. Si hicieres así, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él. Él dirá, miren, heme aquí. El Eterno dirá, heme aquí. Mas eso, si quitares de en medio de ti el yugo, eso es batalla. El dedo amenazador y el hablar vanidad, eso es batalla. La falsedad del hablar,
Hay que vencer eso. Eso es batalla. Ahora el versículo 10. Y si dieres tu pan al hambriento, si renunciando a tu propio bienestar beneficiares a los que tienen hambre y buscares satisfacer el deseo de los afligidos, entonces naturalmente tu luz nacerá en medio de las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Eso es victoria. Ahora mire esto. 58:11. Y el Señor será tu guía continuamente y te asegurará la abundancia mismo en las sequías. Renovará tus huesos y tú serás como un jardín regado, como una fuente, un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Eso es victoria. 58:12. Mire ahora la edificación surgiendo. Su pueblo reconstruirá las viejas ruinas y restaurará los fundamentos antiguos. Serás llamado reparador de muros, restaurador de caminos y moradas. Eso es batalla y eso es victoria. Mi encargo, amadas hermanas, es de que la visión de Dios hoy pueda pasarse a ustedes lo que es realmente la batalla, no un concepto personal. Estamos hablando de la victoria de Dios sobre el enemigo, sobre el plan de Dios siendo cumplido. Estamos hablando sobre el deseo de Dios realizándose por medio de ese ejército de vencedoras. Usted es importante, hermana. Ustedes son 530 y algunas hermanas más que son bienaventuradas. ¿Por qué? Porque ustedes consiguieron estar aquí presencialmente. Ahora, yo voy a leer lo que Dios quiere que usted haga. Lo que Dios quiere que usted haga. Vamos a continuar en la versión King James actualizada. Amén. Vamos a leer ahora Isaías 32, de los versículos 1 al 4. Isaías 32, versículos 1 al 4. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Aquí vemos a nuestro rey y nosotros somos sus príncipes, aquellos que están al frente, que tienen responsabilidad. El versículo 2, cada ser humano será como escondedero contra el viento, como el refugio contra el turbión, contra las tempestades, será como corrientes de agua en plena tierra seca, como la buena sombra de una gran roca en medio del desierto. Eso es batalla. Usted fue enviada por Dios para ganar personas, ayudar a las personas. Yo estoy hablando de la victoria en el aspecto colectivo. Quiero dejar eso bien claro. Y usted sabe qué va a suceder con esas personas que están siendo ayudadas por usted. Vamos a ver los versículos 3 y 4. Entonces los ojos de los que pueden ver nunca más estarán cerrados, y los oídos de los que pueden oír se abrirán para oír. Porque usted cuida de esas personas. Muchos quieren ver, muchos quieren oír. Y miren, esos van a ver y oír para siempre. Eso es victoria. Miren, aquí vemos la batalla. Usted ser un escondedero contra el viento, ser un refugio contra las tempestades, ser una corriente de agua en medio de la sequía. Todo eso es batalla. Y ahí, una sombra de una gran roca en medio del desierto es una batalla, porque usted también está debajo de todas esas situaciones. Mas usted está firme por el Señor, por amor al Señor.
Usted está en una batalla y usted sabe que Dios necesita de usted. Y el resultado es que aquellos que estaban con ojos cerrados van a ver y los que estaban con oídos cerrados van a oír. Y el versículo 4, el corazón de los necios buscará adquirir la sabiduría y la lengua de los tartamudos hablará. Y eso será rápido y claramente. Eso es victoria. Amadas hermanas, ahora voy a dar la palabra final. Yo creo que lo que ya fue hablado es suficiente para abrir. Aquí solamente estamos abriendo el panorama. Ahora ustedes tienen que entrar más en esa palabra. Y yo quiero hablar una cosa, porque estamos en un encuentro de las mujeres virtuosas. Entonces, en esta palabra final yo quiero hablar de que las palabras de ese ejército, del ejército de vencedoras, necesitan tener dos características que están en el libro de Proverbios. Primeramente, Proverbios 11:16. Proverbios 11:16 dice: la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. La mujer agraciada no es una mujer que tiene simpatía, no, es una mujer llena de gracia, llena de la gracia salvadora de Dios, llena de humildad, mansedumbre. Es asimismo aquella que está llena de la gracia de Dios, una mujer que está inundada por la gracia de Dios. Las soldadas del ejército de vencedoras son mujeres llenas de la gracia de Dios. Por eso es que ellas pueden dispensar también gracia a otras mujeres. ¿Comprendieron eso? Y ese es el secreto de la victoria. Segundo punto que Proverbios habla es sobre la mujer virtuosa. Ustedes ya saben, Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa, mas la primera mención está en Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. No voy a hablar de la carcoma en los huesos porque estamos hablando para mujeres vencedoras. ¿Qué significa virtuosa? Vamos a hablar de eso. Buscando en el diccionario del hebraico, ¿significa qué? Significa fuerza, ejército, la fuerza de un ejército. Virtuosa significa fuerza, significa ejército. No, no es hebraico, ¿no? Es latín. Virtus. Se refiere a la valentía de un guerrero. Se refiere al coraje. Se refiere a la generosidad. Se refiere a la solidaridad. Mujer virtuosa es una mujer fuerte. Es una mujer noble. Es una mujer valiente. Es una mujer digna. Entonces, yo quiero concluir con eso. Redefina cómo es una soldada del ejército de vencedoras, una mujer llena de gracia y una mujer virtuosa. Y estamos por eso ahora en el encuentro de mujeres virtuosas. ¡Wow! ¡Aleluya! Fuertes. Ustedes son el ejército. Un ejército lleno de gracia. Que el Señor las bendiga a todas ustedes. Amén.